Hemos llegado al último capítulo de este viaje. Y si estás aquí, no es casualidad. Algo te ha traído hasta este punto. Un presentimiento, una intuición, o esa extraña certeza de que había algo en esta historia que necesitabas escuchar. Hoy, el relato nos abre un escenario distinto. La noche iluminada por la luna, el eco de los animales que parecen querer decir algo más que un simple sonido, y la sensación de que todo lo vivido hasta ahora converge en un solo instante. Este no es un cierre como cualquier otro. Aquí se nos recuerda que el viaje no era solo hacia afuera, sino hacia adentro. Que cada encuentro, cada señal, cada momento de duda o de claridad, escondía un reflejo nuestro. No te diré qué ocurre ni cómo termina. Lo importante es cómo lo vas a recibir tú, qué te resuena, qué parte de tu vida comienza a vibrar en sintonía con estas palabras. Así que te invito a disponerte de un modo diferente. Escucha con calma, como quien contempla un paisaje al amanecer. Permite que lo que vas a oír se entrelace con tus recuerdos, con tus preguntas, con esas señales que quizás también te han acompañado en los momentos más inesperados. Hoy no cerramos un libro. Hoy recordamos que todo camino es circular y que cada final puede ser también un principio. Capítulo 10. Sostener la visión. Me di vuelta y lo vi bajo la luz de la luna, con su pelo largo y la cara marcada. ¿Dónde están los otros?, susurró. Nos separaron. Respondí. ¿Vio lo que pasó? Acercó más su cara. Sí. Estaba observando desde la colina. ¿A dónde cree que irán? Pensé un instante. Irán a las cascadas. Me hizo señas de que lo siguiera y nos pusimos a caminar en esa dirección. Al cabo de varios minutos se volvió y dijo, cuando estaban sentados juntos allí en la entrada, su energía se acumuló y después se expandió hasta muy lejos por el valle. ¿Qué estaban haciendo? En un intento por explicarlo, resumí toda la historia. Mi encuentro con Will y nuestro ingreso en la otra dimensión. La visión de Williams y mis sucesivos encuentros con Joel y Maya, y en especial el haber encontrado a Curtis y haber intentado captar la visión global y derrotar a Feynman. ¿Curtis estaba con ustedes en la boca del cañón?, preguntó David. Sí. Y también Maya y Charlene, aunque creo que tendríamos que ser 7. Me dirigió otra mirada rápida, casi divertida. Todo el enojo tenso y contenido que había exhibido en el pueblo parecía haber desaparecido por completo, de modo que encontró también a los ancestros. No, me apuré para alcanzarlo. ¿Llegó a la otra dimensión? Sí. Vi mi grupo de almas y presencié mi visión del nacimiento. Y como usted, recordé que pasaba antes, que todos hemos regresado para introducir la visión global. Y entonces, no sé cómo, cuando me hallaba mirando todo eso ahí bajo la luz de la luna, sentí que estaba con usted y era parte de su grupo. Vi la visión global a mi alrededor. Se había detenido a la sombra de un árbol grande que tapaba la luna. Su expresión era rígida y ensimismada. David, le dije, cuando nuestro grupo estaba allá trajimos la visión global. ¿Por qué no frenó a Feynman? Caminó hacia la luz y de inmediato lo reconocí como el jefe enfadado que había rechazado a Maya. Entonces, su expresión dura cambió y se echó a reír. El aspecto clave de esta visión no radica solo en experimentarla, aunque eso ya es bastante difícil. La cuestión es cómo proyectamos dicha visión del futuro, cómo la sostenemos para el resto de la humanidad. De eso trata la 10ª revelación. Ustedes no sostuvieron la visión para Feynman y los demás de una manera que pudiera ayudarlos a despertar. Me miró largamente y luego dijo, «Vamos, damos prisa». Después de recorrer alrededor de 1 kilómetro, un pájaro gritó a nuestra derecha
y David se detuvo bruscamente. «¿Qué fue eso?», pregunté. Inclinó la cabeza cuando el grito volvió a llenar la noche. «Es una lechuza blanca. Está indicándoles a los demás que nos encontramos acá». Lo miré sin comprender, recordando lo extraño que había sido el comportamiento de los animales desde mi llegada al valle. «¿Alguno del grupo conoce los signos de los animales?», preguntó. «No sé. ¿Tal vez Curtis?». «No. Es demasiado científico». De repente recordé que, cuando nos encontró en la cueva, Maya contó que había seguido los sonidos de los pájaros. «Quizá Maya», me miró interrogante. «¿La médica que mencionó que trabaja con visualización?». «Sí». «Bueno, perfecto. Hagamos lo que hace ella y recemos». Me volví y lo miré cuando la lechuza volvió a gritar. «¿Qué?». «Visualicemos. Que ella recuerda el don de los animales». «¿Cuál es el don de los animales?». Una huella de enojo recorrió su cara. Hizo una pausa y cerró los ojos, obviamente tratando de ahuyentar la emoción. No entendió que cuando un animal salvaje aparece en nuestra vida, es una coincidencia del más alto orden. Le hablé del conejo y la bandada de cuervos y el halcón, que había aparecido la primera vez que había entrado en el valle, y después del cachorro de gato montés, el águila y el lobo joven que había aparecido después. Algunos aparecieron incluso cuando estábamos frente a la visión global. Asintió expectante. Sabía que algo significativo estaba pasando, dije, pero no sabía qué hacer, excepto seguir a algunos. ¿Quiere decir que todos estos animales tenían un mensaje para mí? Sí, es justo lo que estoy diciendo. ¿Y cómo sabemos cuál es el mensaje? Es fácil. Lo sabemos gracias al tipo particular de animal que atraemos en determinado momento. Cada especie que se cruza en nuestros caminos nos dice algo sobre nuestra situación, a qué parte de nosotros mismos debemos recurrir para manejar las situaciones que enfrentamos. Resulta difícil de creer. Aun después de todo lo que pasó, comenté. Un biólogo diría que los animales son como robots que actúan por instinto bestial, solo porque los animales reflejan nuestro propio nivel de conciencia y expectación. Si nuestro nivel de vibración es bajo, los animales simplemente están con nosotros, realizando sus funciones ecológicas habituales. Cuando un biólogo escéptico reduce el comportamiento animal a un instinto estúpido, ve la restricción que él mismo le pone al animal. Pero cuando nuestra vibración cambia, las acciones de los animales que se nos acercan se vuelven más sincrónicas, misteriosas e instructivas. Me limité a mirarlo. Desvió la mirada y añadió, la liebre que vio le indicaba una dirección tanto física como emocional. Cuando le hablé en el pueblo, parecía deprimido y temeroso, como si estuviera perdiendo fe en las revelaciones. Si usted mira una liebre durante mucho rato, puede percibir que es un ejemplo de cómo enfrentar nuestro miedo para que luego podamos superarlo y pasar a la creatividad y la abundancia. Un conejo vive en la proximidad de otros animales que se alimentan de él, pero él maneja el miedo y permanece allí y elude a sus atacantes y sigue siendo muy fértil y productivo y optimista. Cuando aparece un conejo en nuestra vida, es señal de que tenemos que encontrar la misma actitud dentro de nosotros. Ese fue el mensaje para usted. Su presencia significó que tenía la oportunidad de recordar la medicina del conejo, ver bien su propio miedo y alejarse. Y como ocurrió al principio de su viaje, marcó el tono de toda su aventura. ¿Acaso su viaje no ha sido terrible y abundante? Asentí, agregó. A veces significa que la abundancia puede ser de naturaleza romántica, también. ¿Conoció a alguien? Me encogí de hombros y recordé la nueva energía que había sentido con Charlene, tal vez, de alguna manera. Y los cuervos que vi, y el halcón que seguí cuando encontré a Will. Los cuervos son los poseedores de las leyes del espíritu. Si uno pasa algún tiempo con cuervos, observa que hacen cosas asombrosas que siempre aumentan nuestra percepción de la realidad espiritual. Su mensaje fue que se abriera,
que recordara las leyes espirituales que ellos mismos le presentaban en este valle. Verlos tiene que haberlo preparado por lo que vendría. ¿Y el halcón? Los halcones son astutos y observadores. Atentos a la siguiente información, al siguiente mensaje. Su presencia significa que es importante en ese momento aumentar la vigilancia. Muchas veces señalan que un mensajero está cerca. Inclinó la cabeza. ¿Se refiere a que anunciaba la presencia de Will? Sí. David continuó explicándome por qué los otros animales que había visto me habían indicado el camino. Me contó que los gatos nos imploran que recordemos nuestra capacidad para intuir y autosanamos. Llegando como había llegado, antes de conocer a Maya, el mensaje del cachorro de gato Montes era que se hallaba próxima una oportunidad de sanar. Asimismo, el águila sube a grandes alturas y representa una oportunidad de aventurarse en dominios más elevados del mundo del espíritu. David dijo que cuando vi el águila en el cerro, tendría que haberme preparado para ver mi grupo de almas y para comprender más sobre mi destino. Por último, me dijo que el joven lobo estaba allí para energizarme y despertar mi instinto latente, para el coraje y mi capacidad para enseñar de manera que pudiera encontrar las palabras que permitieran reunir a los demás miembros del grupo. Entonces pregunté, ¿los animales representan partes de nosotros mismos con las que debemos entrar en contacto? Sí. Aspectos de nosotros mismos que desarrollamos cuando éramos esos animales durante el transcurso de la evolución, pero que perdimos. Pensé en la visión de la evolución que había presenciado a la entrada del cañón con el grupo. Se refiere a la forma de vida que fue progresando. Especie por especie, nosotros estábamos ahí. Continuó David. Nuestra conciencia avanzó a través de cada animal, mientras representaba el punto culminante del desarrollo de la vida, y luego saltó a la siguiente. Experimentamos la forma en que cada especie ve el mundo, lo cual constituye un aspecto importante de la conciencia espiritual completa. Cuando un animal particular aparece, significa que estamos listos para integrar de nuevo su conciencia en nuestra conciencia despierta. Y le diré algo. Hay algunas especies a las que ni siquiera estamos cerca de alcanzar. Por eso es tan importante preservar toda forma de vida en esta tierra. Queremos que resistan no solo porque son parte de la ecosfera equilibrada, sino porque representan aspectos de nosotros mismos que todavía tratamos de recordar. Hizo una pausa para otear la noche. Lo mismo ocurre con la rica diversidad del pensamiento humano, representado por distintas culturas del planeta. Ninguno de nosotros sabe con exactitud dónde está el punto final de la evolución humana. Cada cultura del mundo tiene una visión global ligeramente distinta, un modo particular de conciencia, y para transformar al mundo en un todo más ideal, es necesario lo mejor de todas las culturas integradas. Una expresión de tristeza cruzó su cara. Es horrible que hayan tenido que pasar 400 años para que pudiera empezar la verdadera integración de las culturas europea y nativa. Piense en lo que pasó. La mente occidental perdió contacto con el misterio y redujo la magia de los bosques profundos a madera, y el misterio de la vida silvestre a animales bonitos. La urbanización aisló a la gran mayoría de la gente, hasta tal punto que consideramos que ir a un campo de golf es una expedición a la naturaleza. Se da cuenta de cuán pocas personas han experimentado los misterios de la vida silvestre. Nuestros parques nacionales representan todo lo que queda de los grandes bosques, las ricas llanuras y los desiertos altos que caracterizaron en una época a este continente. Somos muchos ahora para las áreas salvajes que todavía subsisten. En muchos parques hay listas de espera todo el año. Y, no obstante, los políticos parecen proclives a vender cada vez más tierras públicas. La mayoría nos vemos forzados a consultar enciclopedias de animales para ver cuáles de sus signos llegan a nuestras vidas, en vez de explorar las zonas auténticamente salvajes del mundo, para vivendarlos en forma directa. De pronto el grito de la lechuza blanca se oyó tan cerca que salté sin querer.
David miraba para todos lados con impaciencia. ¿Podemos rezar ahora? Escuche, dije. No le entiendo. ¿Quiere rezar? ¿O visualizar? Trató de calmar su voz. Sí, lo lamento. La impaciencia parece ser una emoción residual que tengo con usted. Tomó aire. La 10ª revelación, aprender a tener fe en nuestras intuiciones, recordar nuestra intención de nacimiento y sostener la visión global, todo tiene que ver con la comprensión de la esencia de la verdadera oración. ¿Por qué todas las tradiciones religiosas adoptan una forma de oración? Si Dios es uno, todo saber, Dios omnipotente, ¿por qué tenemos que suplicar su ayuda o exhortarlo a hacer algo? ¿Por qué no estableció los mandamientos y preceptos y nos juzga de acuerdo con ellos, actuando directamente cuando Él quiere? ¿Y no nosotros? ¿Por qué tenemos que pedir su intervención especial? La respuesta es que cuando oramos de la manera correcta, no estamos pidiéndole a Dios que haga algo. Dios nos inspira a actuar en su lugar para hacer su voluntad en la tierra. Somos los emisarios de la divinidad en el planeta. La verdadera oración es el método, la visualización, que Dios espera que usemos para discernir su voluntad y aplicarla en la dimensión física. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En ese sentido, cada pensamiento, cada esperanza, todo lo que visualizamos que ocurre en el futuro, es una oración y tiende a crear ese mismo futuro. Pero ningún pensamiento, deseo o miedo es tan fuerte como una visión que está en armonía con lo divino. De ahí que sea importante introducir la visión global y sostenerla. Así sabremos por qué orar, qué futuro visualizar. Entiendo, dije. ¿Cómo ayudamos a Maya a tomar conciencia de la lechuza? ¿Qué dijo ella que había que hacer cuando le habló de la curación física? Dijo que debíamos visualizar que el paciente recordara qué pensaba hacer con su vida, pero todavía no había hecho. Dijo que la sanación real surge de un sentido renovado de lo que queremos hacer apenas recuperemos la salud. Cuando el paciente recuerda, nosotros podemos unirnos a él para respaldar este plan más específico. Hagamos lo mismo ahora, propuso David. Ojalá su intención original fuera seguir el sonido de este pájaro. David cerró los ojos y yo lo seguí, mientras trataba de visualizar una imagen de Maya despertando a lo que debía hacer. Después de unos minutos, abrí los ojos. David me miraba. La lechuza volvió a gritar por sobre nuestras cabezas. Vamos, dijo. 20 minutos más tarde nos hallábamos parados en la colina que había sobre las cascadas. La lechuza nos había seguido, gritando de vez en cuando, y se había estacionado unos 15 metros a la derecha. Frente a nosotros, la laguna brillaba a la luz de la luna, apagada solo por algunas estrías de niebla que se movían sobre su superficie. Esperamos entre 10 y 15 minutos, sin hablar. «Mire, ahí», dijo David, señalando. Entre las rocas de la derecha de la laguna distinguí varias figuras. Al mismo tiempo, una de ellas miró para arriba y nos vio. Era Charlene. Le hice señas y me reconoció. Luego David y yo bajamos por la pendiente rocosa hasta donde se encontraban. Curtis quedó extasiado al ver a David. Le tomó el brazo y dijo: «Ahora vamos a detenerlos». Durante un momento se miraron en silencio, hasta que Curtis presentó a Maya y Charlene. Mis ojos se cruzaron con los de Maya. ¿Les costó llegar hasta acá? Al principio estábamos confundidos y perdidos en la oscuridad. Pero después oí la lechuza y me di cuenta. La presencia de una lechuza, explicó David, significa que tenemos la oportunidad de superar cualquier engaño de los demás. Y si evitamos la tendencia a dañar o atacar, podemos, como la lechuza, atravesar la oscuridad para sostener una verdad superior. Maya observaba a David con atención. «Me resulta conocido», dijo. «¿Quién es usted?» Él la miró con aire interrogante. Ya oyó mi nombre. «Soy David»,
Ella le tomó la mano con suavidad. No, quiero decir, ¿quién es usted para mí, para nosotros? Estuve allí durante las guerras. Respondió, pero me sentía tan lleno de odio por los blancos que no la apoyé. Ni siquiera la escuché. Ahora lo estamos haciendo de otra forma. Intervine. David me miró pensativo. Luego se contuvo y se aflojó. Igual que antes, volviendo a la guerra, sentía por usted aún menos respeto que los demás. Usted no tomó una posición, huyó. Fue el miedo. Expliqué, ya sé. Durante varios minutos más todos hablamos con David sobre las emociones que sentíamos y contamos todo lo que recordábamos sobre la tragedia de la guerra contra los americanos nativos. David prosiguió explicando que su grupo de almas estaba formado por mediadores y que esta vez había venido a superar su furia contra la mentalidad europea y a trabajar luego por el reconocimiento espiritual de todas las culturas indígenas y la inclusión de todos los pueblos. Charlene me miró y luego se volvió a David. Usted es el quinto miembro de este grupo, ¿no? Antes de que pudiera responder, sentimos que una vibración recorrió el suelo bajo nuestros pies. Creaba ondas irregulares sobre la superficie de la laguna. El temblor llegó acompañado de otro gemido extraño y melodioso que cubrió el bosque. Por el rabillo del ojo vi que en la colina, a unos 15 metros de nosotros, se movían unas linternas. «Están aquí», susurró Curtis. Me volví para ver a Feynman sobre el borde de una saliente justo sobre nuestras cabezas. Ajustaba una pequeña antena parabólica en algo que parecía una computadora personal. «Van a enfocamos y tratar de sintonizar el generador de esa forma», explicó Curtis. «Tenemos que salir de acá». Maya se estiró y le tocó el brazo. «No, por favor». «Curtis, quizás esta vez funcione». David se acercó a Curtis y le dijo, despacio, «Puede funcionar». Curtis lo miró un instante. Luego manifestó su acuerdo con un gesto y empezamos a elevar con rapidez nuestra energía. Como en los dos intentos anteriores, comencé a ver las expresiones del yo superior en cada cara. Luego aparecieron nuestros grupos de almas, que enseguida se fusionaron a nuestro alrededor en un círculo que incluía por primera vez a las integrantes del grupo de David. Al retomar la imagen de la visión global, nos introdujimos en la intención general de transferir energía, conocimiento y conciencia a la dimensión física. También, como antes, vimos la terrible polarización que se producía en nuestro tiempo y la visión panorámica del futuro positivo que sobrevendría una vez que se formaran los grupos especiales y aprendieran a interceder y a sostener la visión. De repente, otro temblor sacudió violentamente el piso. «No se aparten de la visión», gritó Maya. «Mantengan la imagen de cómo puede ser el futuro». Oí que se abría una fisura en la tierra, a mi derecha. Pero mantuve mi concentración. En mi mente volví a ver la visión global como una fuerza de energía que emanaba hacia afuera de nuestro grupo, en todas las direcciones, y apartaba a Feynman de nosotros, venciendo a la energía de su visión de miedo. A mi derecha, un enorme árbol cayó al suelo. «No surte efecto», gritó Curtis, al tiempo que se incorporó de un salto. «No». «Espera», dijo David. Había estado ensimismado en sus pensamientos y ahora tomó a Curtis del brazo y lo obligó a sentarse a su lado. «¿No ven lo que pasa? Tratamos a Feynman y a los demás como si fueran enemigos, esforzándonos por rechazarlos. Hacer eso en realidad los fortalece, porque tienen algo contra qué luchar. En vez de combatirlos con la visión, debemos incluir a Feynman y a los operativos en lo que visualizamos. En verdad, no hay enemigos. Somos todas almas en crecimiento, despertando. Debemos proyectar la visión global hacia ellos como si fueran como nosotros». De pronto recordé haber visto la visión del nacimiento de Feynman.
Todo me pareció lógico entonces. La visión del infierno, comprender los estados de trance obsesivos que los humanos utilizan para evitar el miedo, ver el anillo de almas cuando trataban de intervenir, y luego observar la intención original de Feynman. «Es uno de nosotros», grité. Sé lo que tenía intención de hacer. Vino para superar su necesidad de poder. Quería evitar la destrucción que podían causar los generadores y la otra nueva tecnología. Se veía a sí mismo encontrándose con nosotros en la oscuridad. Él es el sexto miembro de este grupo. Maya se inclinó hacia adelante. Esto funciona igual que en el proceso de sanación. Debemos imaginarlo recordando lo que vino a hacer realmente. Me miró. Eso ayuda a romper el bloqueo del miedo, el trance, en todos los niveles. Cuando empezamos a concentrarnos para incluir a Feynman y sus hombres, de inmediato nuestra energía dio un salto. La noche se iluminó y pudimos ver con claridad a Feynman y 2 hombres más en la colina. Los grupos de almas se acercaron y se definieron más, con un aspecto más humano, en tanto que, al mismo tiempo, nosotros nos volvíamos más luminiscentes, como ellas. Desde la izquierda parecían llegar más grupos de almas. «Es el grupo de almas de Feynman», exclamó Charlene, «y los grupos de almas de los 2 hombres que lo acompañan». Al aumentar la energía, el enorme holograma de la visión global volvió a rodearnos. «Enfoquen a Feynman y a los otros como nos enfocamos nosotros», gritó Maya. «Visualicen que recuerdan». Me volví ligeramente y vi a los 3 hombres. Feynman seguía trabajando con furia en su computadora y los 2 hombres miraban. El holograma los rodeó a ellos también, en especial la imagen de cada persona despertando a su verdadero propósito en este momento histórico. El bosque quedó envuelto en un campo perceptible de un torbellino de energía ámbar que parecía pasar a través de Feynman y sus colaboradores. En forma simultánea vi que los mismos haces de luz blanca que habían protegido a Curtis, a Maya y a mí aspiraban a los hombres, luego de lo cual las estrías blancas de luz aumentaban de tamaño y empezaban a irradiarse en todas direcciones hasta desaparecer al fin en la distancia. Después de unos minutos, los temblores de la tierra y los sonidos extraños se aplacaron por completo. Una brisa arrastró lo que quedaba del polvo hacia el sur. Uno de los hombres dejó de observar a Feynman y se alejó caminando hacia los árboles. Durante varios segundos, Feynman siguió trabajando en su teclado, hasta que al final lo dejó. Frustrado, miró para abajo, hacia donde nos hallábamos nosotros. Recogió la computadora y la balanceó suavemente con el brazo izquierdo. Con la otra mano sacó un revólver y empezó a caminar en nuestra dirección. El otro hombre, con un arma automática, lo siguió. «No dejen ir la imagen», advirtió Maya. Cuando estaban a unos 6 metros, Feynman apoyó la computadora y volvió a golpear el teclado con la pistola lista. Varias rocas grandes, aflojadas con los temblores, se soltaron y cayeron en la laguna. «Tú no viniste aquí a hacer esto», dijo con suavidad Charlene. El resto de nosotros enfocamos su cara. El operativo, sin dejar de apuntamos con su arma, se acercó a Feynman y dijo: «Ya no podemos hacer nada acá. Vámonos». Feynman le hizo señas de que se fuera y empezó a teclear con furia. «Nada sale bien», nos gritó Feynman. «¿Qué están haciendo?». Miró al operativo. «Mátelos», gritó. «Mátelos». Por un momento el hombre nos miró con frialdad. Luego sacudió la cabeza, retrocedió y desapareció entre las rocas. «Usted nació para evitar que se produjera esta destrucción», dije. Bajó el arma al costado y me miró. Por un momento su cara se iluminó como cuando yo la había visto en su visión del nacimiento. Me di cuenta de que estaba recordando algo. A los pocos segundos, una mirada de espanto barrió su cara y se convirtió rápidamente en enojo. Hizo una mueca y se tocó el estómago, luego se volvió y vomitó sobre las rocas, se limpió la boca y volvió a levantar el arma. «No sé qué tratan de hacerme».
pero no va a dar resultado. Dio varios pasos y luego pareció perder energía. El revólver cayó al suelo. No importa, ¿saben? Hay otros bosques. Ustedes no pueden ser todos. Voy a lograr que este generador funcione. ¿Lo entienden? No me van a quitar esto. Se tambaleó unos centímetros para atrás. Luego se volvió y desapareció corriendo en la oscuridad. Cuando llegamos a la colina situada por sobre el búnker, una gran ola de alivio invadió a todo el grupo. Al irse Feynman, habíamos decidido regresar al lugar del experimento, sin saber qué encontraríamos. Al llegar descubrimos que la zona del búnker se hallaba iluminada por las luces de docenas de camionetas. La mayoría de los vehículos llevaban la insignia del servicio forestal, pero también estaban representados el FBI y la oficina del alguacil local. Me arrastré varios metros hasta la cresta de la colina y miré con atención para ver si interrogaban o tenían a alguien en alguno de los autos. Todos parecían vacíos. La puerta del búnker estaba abierta y los oficiales entraban y salían como investigando la escena de un crimen. Se fueron todos, dijo Curtis, que se asomó, arrodillado, a un lado de un gran tronco de árbol. Los detuvimos. Maya se volvió y se sentó. Bueno, por lo menos los detuvimos aquí. No van a hacer otra vez el experimento en este valle. Pero Feynman tenía razón, dijo David, mirándonos a todos. Pueden ir a otro lugar y nadie lo sabrá. Se puso de pie. Tengo que ir ahí. Les contaré toda la historia. ¿Estás loco?, dijo Curtis, y se aproximó a él. ¿Y si el gobierno es parte de esto? El gobierno solo son personas, respondió David. No todos están involucrados. Curtis se acercó más. Tiene que haber otra manera. No pienso dejarte ir. Tiene que haber alguien que nos escuche en alguno de esos organismos, afirmó David. Estoy seguro. Curtis guardó silencio. Charlene, apoyada sobre una roca a varios metros, dijo, tiene razón. Debe de haber alguien en posición de ayudarnos. Curtis meneó la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. Tal vez sea cierto, pero necesitarán que vaya con ustedes alguien que pueda describir bien la tecnología. Eso significa que tú también tendrás que ir, dijo David. Curtis logró devolver una sonrisa. Está bien, iré con ustedes, pero solo porque tenemos una carta en la manga. ¿Qué?, preguntó David. Un tipo que dejamos atado en una cueva. David le puso la mano en el hombro. Vamos, podrás contármelo en el camino. Veamos qué pasa. Después de una despedida ansiosa al resto de nosotros, partieron hacia la derecha para acercarse al búnker desde otro lado. De pronto Maya les pidió que esperaran. Yo también voy, dijo. Soy médica. La gente de la zona me conoce. Podrían necesitar un tercer testigo. Los tres nos miraron a Charlene y a mí, preguntándose si nos uniríamos a ellos. Yo no, dijo Charlene. Creo que hago falta en otra parte. Yo también dije que no, y les pedí que no nos mencionaran. Se mostraron de acuerdo y luego partieron hacia las luces. Una vez solos, Charlene y yo nos miramos. Recordé el sentimiento fuerte que había experimentado hacia ella en la otra dimensión. Estaba dando un paso hacia mí, a punto de hablar, cuando los dos detectamos la luz de una linterna a unos 15 metros. Con mucho cuidado, nos adentramos más en los árboles. La luz cambió de posición y nos apuntó directamente. Permanecimos inmóviles y agachados. Cuando la luz se acercaba, empecé a oír una voz solitaria, en apariencia alguien que hablaba solo. Yo conocía a esa persona. Era Joel. Miré a Charlene. Sé quién es, susurré. Creo que deberíamos hablar con él. Asintió. Cuando estaba a unos 6 metros, grité su nombre. Se detuvo y nos alumbró con la linterna. Me reconoció de inmediato. Se acercó y se agachó donde nos hallábamos nosotros. ¿Qué está haciendo acá?, pregunté. No queda mucho ahí, respondió, señalando el búnker. El laboratorio subterráneo fue totalmente desmantelado.
Se me ocurrió tratar de ir a las cascadas, pero cuando salí a la oscuridad, cambié de idea. Creí que abandonaba la zona, dije. Era tan escéptico. Lo sé. Estaba por irme, pero, bueno, tuve un sueño que me inquietó. Pensé que era mejor quedarme y tratar de ayudar. Los del servicio forestal me creyeron loco, pero di con un asistente de la oficina de alguaciles del distrito. Alguien le había enviado un mensaje y vinimos aquí juntos. Fue entonces cuando encontramos ese laboratorio subterráneo. Charlene y yo nos miramos y luego le contamos brevemente el enfrentamiento con Feynman y el desenlace final. ¿Estaban causando semejante daño?, preguntó Joel. ¿Hay alguien herido? No creo, respondí. Tuvimos suerte. ¿Y cuánto hace que se fueron sus amigos? Apenas unos minutos. Nos miró a ambos. ¿Ustedes no van? Negué con la cabeza. Pensé que sería mejor observar cómo manejan esto las autoridades sin que lo sepan. La expresión de Charlene confirmó que pensaba lo mismo. Buena idea, dijo Joel, y volvió a mirar en dirección al búnker. Creo que es mejor que vuelva ahí, para que sepan que la prensa está al tanto de esos 3 testigos. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con ustedes? Nosotros lo llamaremos, prometió Charlene. Me entregó su tarjeta, saludó a Charlene con la cabeza y se encaminó al búnker. Charlene me miró. Él era la 7ª persona del grupo. ¿No? Durante un momento guardamos silencio, ensimismados en nuestros pensamientos. Vamos, tratemos de regresar al pueblo. Caminamos durante casi 1 hora, cuando de pronto oímos el sonido de pájaros cantando, docenas de ellos, en algún lugar hacia la derecha. Amanecía y una niebla fresca se levantaba en el bosque. ¿Y ahora qué?, preguntó Charlene. Mira esto, dije. A través de un blanco entre los árboles, hacia el norte, había un álamo viejo y enorme, con la media luz del alba. La zona que lo rodeaba parecía más brillante, como si el sol, todavía bajo en el horizonte, hubiera podido asomar por ahí para irradiar su luz en ese solo lugar. Tuve una sensación de calidez que ya se había vuelto familiar. ¿Qué ocurre?, preguntó Charlene. «¡Es Will!», exclamé. «Vamos por ahí». Cuando nos hallábamos a unos 3 metros, Will se asomó detrás del árbol, sonriendo. Había cambiado. ¿Qué era? Seguí estudiando su cuerpo y me di cuenta de que su luminosidad era la misma, pero ahora estaba más definida. Nos abrazó a los 2. ¿Pudiste ver lo que pasó?, pregunté. Sí, dijo. Yo estaba con los grupos de almas. Vi todo. Estás más en foco. ¿Qué hiciste? No fue lo que hice, respondió. Fue lo que tú y tu grupo hicieron. En especial, Charlene. ¿A qué te refieres?, preguntó ella, cuando los 5 aumentaron su energía y recordaron en forma consciente la mayor parte de la visión global. Elevaron todo este valle a un esquema de vibración más alto. Se aproximó al nivel vibratorio de la otra vida. Por eso ahora les parezco más definido y más claro, como ustedes me parecen más definidos y claros a mí. Hasta los grupos de almas van a ser más visibles ahora en este valle. Lo miré fijo. Todo lo que vimos en este valle, todo lo que pasó, es la 10ª revelación, ¿no? Asintió. Estas mismas experiencias están ocurriéndoles a personas de todo el planeta. Después de entender las primeras 9 revelaciones, todos quedamos en el mismo lugar, tratando de vivir esta realidad día a día, frente a lo que parece ser creciente pesimismo y división a nuestro alrededor. Pero al mismo tiempo seguimos adquiriendo una perspectiva y una claridad mayores respecto de nuestra situación espiritual, respecto de quiénes somos en realidad. Sabemos que estamos despertando a un proyecto mucho más grande para el planeta Tierra. La 10ª tiene que ver con mantener nuestro optimismo y permanecer despiertos. Aprendemos a identificar mejor y creer en nuestras intuiciones, sabiendo que estas imágenes mentales son recuerdos huidizos de nuestra intención original.
de cómo queríamos que evolucionaran nuestras vidas. Queríamos seguir determinado camino en la vida para poder recordar al fin la verdad que nuestras vivencias nos preparan para decir y traer ese conocimiento al mundo. Ahora vemos nuestras vidas desde la perspectiva más elevada de la otra vida. Sabemos que nuestras aventuras individuales se producen dentro del contexto de la larga historia del despertar humano. Con esta memoria nuestras vidas se cimientan y son puestas en contexto. Podemos ver el largo proceso a través del cual hemos estado espiritualizando la dimensión física y qué nos resta por hacer. Will hizo una pausa y luego se acercó. Ahora veremos si se unen y recuerdan suficientes grupos como este. Si una cantidad suficiente de gente de todo el mundo entiende la 10ª, como ya vimos, de aquí en adelante mantener la intención y asegurar el futuro es responsabilidad nuestra. La polarización del miedo todavía está en ascenso, y si queremos resolverla y seguir adelante, cada uno de nosotros debe participar en forma personal. Debemos vigilar nuestros pensamientos y nuestras expectativas con mucha atención, y contenemos cada vez que tratamos a otro ser humano como a un enemigo. Podemos defendernos y restringir a determinadas personas, pero si las deshumanizamos, aumentamos el miedo. Todos somos almas en crecimiento, todos tenemos una intención original que es positiva, y todos podemos recordar. Nuestra responsabilidad consiste en sostener esa idea para todos los que encontramos. Esa es la verdadera ética interpersonal. Es así como nos elevamos. Ese es el contagio de la nueva conciencia que está envolviendo el planeta. O tememos que la cultura humana está destruyéndose, o podemos sostener la visión de que estamos despertando. De cualquiera de las dos formas, nuestra expectativa es una oración que sale como una fuerza tendiente a provocar el fin que imaginamos. Cada uno de nosotros debe elegir conscientemente entre estos dos futuros. De pronto Will pareció sumirse en sus pensamientos. A lo lejos, contra el cerro lejano del sur, volví a ver los destellos de luz blanca. Con todo lo que pasó, dije, no te pregunté nada sobre esos movimientos de luz blanca. ¿Sabes qué son? Will sonrió, levantó las manos y nos tocó los hombros. Son ángeles, dijo. Responden a nuestra fe y a nuestra visión, y hacen milagros. Son un misterio hasta para los de la otra vida. En ese momento me capturó la imagen mental de una comunidad en un valle muy parecido a este. Allí estaba Charlene y otros, entre ellos muchos niños. Supongo que a los ángeles los entenderemos más adelante, continuó Will, mirando hacia el norte, como si viera su propia imagen. Sí, estoy seguro. ¿Vienen? Miré a Charlene, cuya mirada me confirmó que había tenido la misma visión que yo. Creo que no respondió. Ahora no agregué. Sin decir una palabra, Will nos dio un breve abrazo, dio media vuelta y se alejó. Por un instante sentí el impulso de llamarlo, pero lo dejé ir. Comprendí que este viaje todavía no había terminado, y tuve la certeza de que, muy pronto, lo volveríamos a ver. Fin. El libro termina, pero el viaje apenas empieza. Hemos seguido huellas. He escuchado mensajes disfrazados de casualidad, atravesado pasajes donde lo visible se mezclaba con lo invisible, y al llegar hasta aquí, tal vez comprendemos que no se trataba solo de una narración, sino de un espejo. La vida nos habla en sincronicidades, y este relato nos ha entrenado para reconocerlas. No hay una única lectura. Cada uno de vosotros se habrá encontrado con un libro distinto. Algunos leerán un llamado a confiar más en la intuición. Otros verán la confirmación de que no estamos solos, y otros simplemente sentirán que algo dentro se ha movido, aunque no sepan ponerle nombre. Y está bien así. Lo cierto es que ahora la pregunta nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos recordado? ¿Qué visión queremos sostener en nuestro día a día, incluso cuando el miedo y la duda se cuelan? No hay recetas,
Solo elecciones pequeñas que juntas hacen camino. Escuchar más, agradecer más, intuir más, compartir más. Gracias por haber caminado hasta el final, por haber sostenido la atención y la apertura en cada capítulo. Este viaje no termina aquí. Continúa en tu propia vida, en los encuentros inesperados, en las señales que llegarán, en los gestos que sabrán recordarte que eres parte de algo más grande. El libro se cierra, pero el eco queda en ti. Y recuerda, todo final es apenas el umbral de otra visión que ya comienza a desplegarse. Arsayan, Nayasra,